Sin declaraciones a la prensa y con una salida reservada de la delegación colombiana, concluyó este viernes en Quito la reunión de alto nivel con Ecuador. La jornada concluyó sin declaraciones a la prensa. La delegación colombiana, liderada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, se retiró de las instalaciones evitando el contacto con la prensa, utilizando para su salida la puerta posterior de la Cancillería. Tras la salida de los funcionarios, la Cancillería del Ecuador emitió un boletín oficial informando de los resultados del encuentro. Según el documento, la mesa de trabajo abordó la relación bilateral de manera integral. Sobre los acuerdos alcanzados en el eje de defensa, el texto oficial cita: durante el encuentro se acordaron medidas para avanzar en la coordinación de acciones en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional. Respecto a los conflictos en sectores estratégicos y económicos, el comunicado detalla: se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral. La reunión desarrollada este viernes en Quito responde a la necesidad de desescalar diferencias comerciales, energéticas y de seguridad entre Ecuador y Colombia. El detonante principal ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando entró en vigencia la decisión del gobierno de Ecuador de imponer un arancel unilateral del 30% a las importaciones provenientes de Colombia para financiar la lucha contra el narcotráfico y proteger la frontera norte. Y en investigación por peculado en el caso Apagón, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron varios allanamientos importantes en las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua para recabar todos los indicios. 20 allanamientos a viviendas y oficinas se ejecutaron en la madrugada de este viernes. Los agentes incautaron documentos, celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que van a ser analizados durante el proceso. Los indicios van a permanecer en cadena de custodia. Y las Fuerzas Armadas intensificaron su ofensiva contra el crimen organizado dentro y fuera de los centros penitenciarios. En Riobamba existían caletas en los muros de la prisión. Lo que parecía una simple pared, en realidad era el centro de operaciones de la mafia tras las rejas. En un operativo quirúrgico ejecutado por la Brigada de Caballería Blindada en la cárcel de Riobamba, las Fuerzas Armadas detectaron una nueva modalidad de encaletar objetos prohibidos. Los reos perforaron los muros para crear huecos, camuflándolos posteriormente con una mezcla de yeso y pintura que simulaba la superficie original para burlar los controles visuales. Al interior se encontró 36 celulares, un router que les permitía tener internet y comunicarse con el exterior. Pero el combate a la mafia no es solo en la cárcel. Es una ofensiva a escala nacional. Por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, la tarea se ha desplegado con maquinaria pesada, tanques de oruga que se movilizan sobre terreno difícil, blindando a las tropas y permitiendo el ingreso a zonas de acceso casi imposible por el invierno, donde el crimen organizado intenta refugiarse. En la última intervención que yo estuve en Los Ríos, donde fuimos al caserío que era del Midubi, que estaba tomado por los choneros, sabemos que esta célula desde ahí comandaba operaciones en Manta. Entonces se extiende por diferentes partes del territorio ecuatoriano. El balance operativo desde noviembre hasta febrero en la provincia de Los Ríos deja 166 detenidos, un golpe estructural a las mafias con incautación de 154 armas de fuego, 390 explosivos, maquinaria ilegal y 21,000 galones de combustible. Y como les contábamos, quienes están confeccionando uniformes policiales y militares acudieron a la Asamblea Nacional para entregar sus aportes a la iniciativa que busca regular su venta y sancionar su uso indebido. Daniel Rojas llegó a Quito desde la provincia de Cotopaxi. Es parte de un consorcio y fue invitado para hablar de la comercialización de uniformes para policías y militares. En la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional presentó muestras de telas y expuso detalles sobre los precios. Nadie tiene permiso para hacer uniformes. Usted va a la Recoleta, venden como comprar una libra de arroz, ¿no? La vida no tiene precio. La vida no tiene precio. Pero un uniforme de estos, hecho por empresarios responsables, no por comerciantes, no fluctúa más de los $80. En esa mesa legislativa se analiza una iniciativa para regular la venta de uniformes y sancionar su uso indebido. La propuesta contempla penas de cárcel, incluso para quienes utilizando estas prendas monten operativos falsos. Las sanciones que tienen que ser drásticas a quienes lo hacen, y mucho más todavía a quienes lo utilizan, haciéndose pasar por militares o policías
que son los causantes del problema gravísimo que existe en nuestro país. Durante la sesión se discutió la posibilidad de incorporar chips en los uniformes y crear un registro de control que permita identificar a quién fue vendida cada prenda. Sería beneficioso que nosotros también pongamos en esta ley quiénes son los únicos que van a tener la patente y la codificación de telas, quienes van a ser los únicos que brinden no el tema de souvenirs, sino de dotación, que es un tema muy aparte, y que obviamente la responsabilidad también recaiga sobre estas personas en caso se venda las prendas a delincuentes. La presidenta de la Comisión de Seguridad recordó que el proyecto establece sanciones severas para quienes hagan un uso ilegal o fraudulento de estos uniformes. Sobre un delito autónomo como lo es la simulación de falsos operativos de 1 a 3 años, independientemente de cualquier delito conexo que se presente. El tema aún está en fase de estructuración y en los próximos días se prevé su debate final en la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa sancionó con 30 días de suspensión sin remuneración al asambleísta Andrés Castillo, de ADN. La decisión se adoptó tras una queja presentada por el legislador Combs Córdoba y una moción de la asambleísta Mónica Salazar. La denuncia se originó por presuntas agresiones verbales ocurridas durante una sesión del Pleno. El CAL señaló que la conducta constituye falta administrativa grave, conforme al artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente. José Serrano intenta evitar su extradición a Ecuador. Habría presentado pruebas de supuestos delitos cometidos en Estados Unidos. La situación legal de José Serrano en los Estados Unidos se encuentra en una fase decisiva. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, quien detalló que el escenario jurídico para el exfuncionario del correísmo ya no contempla su salida en libertad. Él tiene, creo yo, ya solamente dos posibilidades. La posibilidad de que se quede detenido en una cárcel de Estados Unidos y pague por los delitos que allá tendría que pagar, o sea extraditado hacia el Ecuador, que es lo que estamos solicitando para que venga aquí a la cárcel del encuentro a pagar por los daños que el Ecuador ha hecho. Para mí no hay una tercera opción, ya una opción de quedar en libertad, yo creo que eso está totalmente descartado. De acuerdo con la información oficial, Serrano enfrenta solo dos caminos posibles: permanecer detenido en una cárcel estadounidense para responder por los delitos que se investigan en su contra en ese país, o ser extraditado al Ecuador para que responda ante las autoridades competentes en el proceso judicial por el cual hoy está siendo procesado, relacionado al asesinato de Fernando Villavicencio como presunto autor intelectual. Confirma que los casos eran parte de una estructura disfrazada de una estructura política, pero terminó siendo una estructura delincuencial. Lo que está mostrando es que inclusive hay actores políticos nerviosos y que simplemente él fue un eslabón más de todo lo que se ha estado dando dentro de este proceso. Y la delación en Estados Unidos no le limpia de las responsabilidades que va a tener en Ecuador. El ministro Reinberg reveló además información importante sobre cómo se estaría generando la defensa de José Serrano en los Estados Unidos, pues aparentemente él mismo habría solicitado a personas de su confianza que presenten pruebas en su contra de presuntos delitos cometidos en suelo estadounidense y que esta sería una estrategia orientada a evitar la extradición. Ha pedido que sus propios asesores vayan y presenten pruebas contra él sobre delitos hechos en los Estados Unidos para quedarse en los Estados Unidos. O sea, a ese nivel ha llegado. Pero bueno, nosotros nos mantenemos en conversaciones para que esperar obviamente a qué es lo que la justicia americana, en quien confiamos, tome sus decisiones. Serrano ya no tendría una salida para poder quedar en libertad, pues en Estados Unidos también enfrenta a la justicia y de ser extraditado al Ecuador, irá directamente a la cárcel del encuentro y desde ahí enfrentar el proceso judicial como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, en donde está siendo procesado junto a Javier Jordán, Ronnie Aliaga, Daniel Salcedo y otros personajes que aún incluso están por vincular en esta causa. Dentro del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se recibió el testimonio del juez Carlos Serrano, quien denunció presiones. En el marco del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, en la Comisión de Fiscalización, se escuchó el testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien ratificó que recibió presiones del exdirector provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, para aparentemente influir en decisiones judiciales. Fiscalía se encuentra conociendo el caso, pero la presión
la ejerció sobre mí para que absuelva a los acusados dentro del caso Euro 2024. ¿Cuál habría sido el efecto de declarar inocentes si usted cedía a la presión que realizó el señor Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura y hombre de confianza del señor Mario Godoy? La libertad de los acusados y la devolución de los bienes. ¿La cantidad de dinero específica? La acusación fiscal fue por lavado de activos de 11 millones de dólares. Las presiones que habría recibido el juez Carlos Serrano particularmente se habrían registrado en el caso Euro 2024, en el cual fue procesado el narcotraficante serbio Jadimir Srdan. El juez Serrano también hizo puntualizaciones sobre el ambiente que se vive a la interna de la judicatura. Lo que me voy a limitar a decir es que no hay un ambiente de libertad. Mario Godoy, durante este día de comparecencias, aseguró que tras la intervención de Cristian Fierro, se inhibe de cualquier decisión que lo afecte, ya que se sigue un proceso de sanción en su contra ante el Consejo de la Judicatura. Recalcó que las medidas no las toma solo él, sino el cuerpo colegiado, y sostuvo que todo responde a resoluciones formales y no a acciones personales. Este domingo 8 de febrero se tiene previsto que continúen las comparecencias en la Asamblea Nacional ante la Comisión de Fiscalización en el juicio político en contra de Mario Godoy. Él realizará la práctica de su prueba ante este cuerpo colegiado para defenderse de las acusaciones que se han generado durante este juicio político en su contra. Y los contribuyentes ya pueden acceder al formulario para proyectar sus gastos personales para el 2026. El Servicio de Rentas Internas actualizó el registro y quienes trabajan en relación de dependencia y ganen más de $12,208 al año ya pueden reducir sus gastos. El formulario debe entregarse al empleador en este mes para obtener una rebaja en el impuesto a la renta, de acuerdo con el número de cargas familiares que presenta el contribuyente. Los rubros deducibles son alimentación, educación, arte y cultura, salud, vestimenta y vivienda. También el turismo nacional. El gobierno, por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pagó $112 millones a más de 190 prestadores externos de salud. El desembolso permitirá asegurar la continuidad de los servicios para afiliados, jubilados y beneficiarios. El pago se enmarca en una política de gestión responsable y transparente, como la califica el gobierno, y que mantendrá auditorías para validar valores pendientes y optimizar el mecanismo de cancelación de la deuda. El valor se suma a los 150 millones cancelados en diciembre del 2025 a más de 300 prestadores externos. El sistema judicial ecuatoriano enfrenta desafíos estructurales, como se conoce y se ha venido hablando desde hace muchos años. Cifras oficiales evidencian limitaciones de personal y una alta carga procesal. La Fiscalía General del Estado opera con un déficit del 42% de su personal. En todo el país hay apenas 870 fiscales, lo que equivale a 4.8 fiscales por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad del estándar internacional. El resultado es un sistema que no logra investigar ni sostener los casos. Es más, hay departamentos de criminalística y todo lo demás que también quedan ineficientes por la gran cantidad de denuncias que ingresan. Las consecuencias son graves. Solo 2 de cada 100 denuncias llegan a una sentencia condenatoria. Más de 1.4 millones de expedientes permanecen estancados, muchos en investigación previa durante años. Para expertos, sin fiscales suficientes, la justicia se queda en el papel. Y lógicamente no reúne todas las evidencias para poder llevar a la etapa de juicio, que es lo que corresponde para que una persona sea sentenciada. El problema se agrava en los juzgados. El Consejo de la Judicatura reconoce un déficit de 753 jueces, sobre todo en materia penal y civil. La carga excesiva retrasa procesos por meses o años, debilitando la confianza ciudadana. Una justicia en crisis, una justicia que sin confianza de la población. Ni siquiera la Corte Nacional escapa a la crisis. De los 21 jueces que debería tener, solo 10 son titulares. A esto se suman 259 jueces constitucionales faltantes y un presupuesto donde el 92% se destina a salarios, dejando sin recursos a la tecnología y a la infraestructura. Hace rato que no tenemos concursos para nombrar jueces de primera instancia, de cortes provinciales, para hacer concursos de ingresos de nuevos fiscales. Con más de 1.600 funcionarios judiciales faltantes, poco presupuesto para modernización y una impunidad que se normaliza, la justicia en Ecuador no solo es lenta, hoy no alcanza.
Ecuador y Turquía oficializan una alianza militar para combatir al crimen organizado. El ministro de Defensa firmó un acuerdo estratégico que permitirá el intercambio de tecnología y ejercicios conjuntos para modernizar y potencializar capacidades de las Fuerzas Armadas. Entre honores y bajo un estricto protocolo, en el Salón de los Libertadores en el Ministerio de Defensa se selló un pacto histórico que promete cambiar la arquitectura de nuestra defensa. Se busca modernizar a las Fuerzas Armadas mediante entrenamiento de élite, logística avanzada y blindaje digital contra el crimen organizado transnacional. Son una potencia. Nosotros ya tenemos algunos equipos de ellos que se han adquirido en el pasado, que se han demostrado ser muy buenos. No estamos hablando solo de la firma de papeles. Turquía es el sexto país con mayor capacidad militar del planeta. Para Ecuador, esto significa acceso directo a tecnología de punta en ciberdefensa, inteligencia militar y la posibilidad real de adquirir equipamiento como aeronaves no tripuladas para vigilar el espacio aéreo. Es también comenzar a tener una verdadera industria de la defensa local. Entonces, el intercambio tecnológico nos interesa mucho en los procesos de compra que se puedan hacer en el futuro. Con nuevos aliados y mejores armas, la consigna es clara. La cárcel o el infierno para los criminales, esas son las... Los asambleístas Sergio Peña, independiente, y Roberto Cuero, de la Revolución Ciudadana, intercambiaron mensajes desafiantes en redes sociales. Ocurrió tras las críticas de Peña por la agresión atribuida a Cuero y su esposa a militares. En la asamblea piden una sanción. Este es el video que desencadenó todo. ¡Anda ya a los lugares peligrosos! ¡Y párate tieso, pues, cobarde! Roberto Cuero y su esposa agredieron a miembros de las Fuerzas Armadas. El video aparentemente fue grabado meses atrás. La actitud de Cuero generó una ola de críticas. Una de ellas salió del asambleísta independiente Sergio Peña. Esto es RC. El abuso, el grito y la violencia. Por eso siempre votan en contra de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Están acostumbrados a humillarlas y a favorecer a la delincuencia. Como respuesta a esa publicación, Roberto Cuero dijo: cobarde, mañana te busco a ver si eres capaz de decirme en la cara lo que escribes. Lo que hice lo haría 1.000.000 de veces. El tema no quedó ahí. Peña respondió: te espero, mamarracho, menos palabras y más acción. Y que conste, voy a estar esperando. Una cosa es rezarle al diablo, otra muy distinta es tenerlo de frente. Buscas, aquí estoy. Y luego confirmó que esperó ese encuentro, pero no pasó nada. Llegué temprano, te esperé en mi curul, te saludé, te miré y te dije, aquí estoy. Solo agachaste la cabeza. Aunque esa invitación a ese encuentro cara a cara entre los dos asambleístas no prosperó, acá en el Parlamento sí hubo malestar. Algunos legisladores piden sanciones. Hablamos con el asambleísta Sergio Peña, quien dijo que no descarta la posibilidad justamente de solicitar una sanción para el asambleísta Roberto Cuero, porque considera que en su mensaje de respuesta a esa publicación en redes sociales hubo una agresión. Del otro lado, el asambleísta Roberto Cuero dice que fue por defender a su hijo y que lo volvería a hacer. Peña llegó a la Asamblea Nacional muy temprano. Si vas a amenazar, cumple tu amenaza. Búscame, debatamos, tengamos ese intercambio de ideas, porque toda la tarde te estuve esperando. Al final agachó la cabeza y se fue. Dice que Cuero podría enfrentar una queja por agresión y otro proceso disciplinario podría abrirse por lo que sucedió con los militares. Agredir a nuestros militares es darle un mensaje negativo a los ecuatorianos y a los delincuentes, por lo cual no puede quedar así. Él tiene que irse a su casa a descansar, tiene que ser suspendido. Roberto Cuero publicó un video en redes sociales. Dice que actuó así por defender a su hijo. Nos llamó nuestro hijo, que lo habían bajado de la camioneta, lo habían golpeado. Salimos con mi esposa en chanclas, como estábamos, en short, con camiseta, obviamente a defender a nuestro hijo. Y créanme, se lo digo con toda firmeza, lo volvería a hacer 1.000.000 de veces. Añadió que lo que sucedió no influirá en la postura que adoptará en el análisis de leyes que topen temas militares. El tema podría pasar al Comité de Ética de la Asamblea Nacional si la queja es presentada. El Tribunal del Caso AAA detectó anomalías con los certificados médicos presentados por los abogados para diferir las audiencias del pasado 24 de diciembre del 2025.
El Tribunal de Juzgamiento, que lleva en sus manos el proceso judicial en el denominado caso AAA, detectó graves inconsistencias en los certificados médicos presentados por 2 de los abogados de los procesados en esta causa. Por estos documentos, se decidió diferir la audiencia de juicio que estaba programada para el pasado 24 de diciembre. Según el expediente, ambos certificados fueron emitidos el mismo día por un centro de salud en Milagro, en la provincia del Guayas. El uno diagnosticando una supuesta neumonía bacteriana con 19 días de reposo y el otro por problemas inflamatorios en los maxilares con 2 semanas de descanso médico. Esto ha generado rechazo por parte de la Agencia de Regulación Hidrocarburífera, quienes son acusadores particulares en esta causa. Lamentablemente, porque es muy lamentable que un tribunal de garantías penales llegue a evidenciar inconsistencias donde no solamente estamos viendo abogados involucrados en prácticas dilatorias, sino también a galenos que se prestan para emitir este tipo de certificados. Y todo esto trae consecuencias jurídicas. Ante la duda de estos certificados médicos, los jueces solicitaron un informe técnico al Ministerio de Salud. Y el resultado encendió las alertas a las autoridades de justicia, pues en los registros no constan la atención médica a los abogados. Además, los diagnósticos no guardan relación con el nivel de atención médica ni con la competencia de los profesionales de salud que firmaron esas certificaciones. ¿Cómo vamos a mitigar este riesgo real que se ha evidenciado con esta última providencia para que no exista más estas prácticas dilatorias que van en contra de la administración de justicia y que erosionan la confianza de la ciudadanía en la administración judicial? Es necesario que verifiquen cuáles son los mecanismos. Será necesario que nombre a 22 defensores públicos para garantizar el derecho a la defensa de todos los procesados y evitar sorpresas. En base a estos elementos, el tribunal a cargo del caso AAA señaló un posible abuso de las garantías constitucionales y conductas que podrían afectar a la fe pública y la correcta administración de justicia. Por eso dictaminó remitir copias certificadas a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura para que inicie un proceso de investigación. Esto por la vía judicial, pero desde el lado administrativo, un proceso disciplinario en contra de ambos juristas. El caso AAA ya no solo se investigan las presuntas irregularidades en supuesta comercialización de combustibles con subsidio, sino también ahora un intento de frenar un juicio con certificados médicos aparentemente falsos o hechos a la medida para conveniencia de quienes buscan diferir cada una de las audiencias de este proceso judicial. Y Gustavo Petro sostuvo ante congresistas de Estados Unidos que el narcotráfico migró a Ecuador. Para expertos en seguridad nacional, el presidente colombiano solo intentó deslindarse de responsabilidades. Fue durante un encuentro con congresistas de Estados Unidos que Gustavo Petro dijo: aquí el peligro se vuelve Ecuador. El narcotráfico colombiano va al sur, va por los puertos de Ecuador y hay unos capos ahí. Yo le entregué ese listado al presidente. Así, el presidente colombiano, quien ha sido duramente criticado por la falta de resultados que ha tenido el Plan Paz Total, una iniciativa de su gobierno que cambió el combate por diálogo con guerrilleros, paramilitares y bandas criminales y que incluía como estrategia no la erradicación, sino la sustitución de cultivos de coca, intentó justificarse. ¿Por qué se va al sur? Porque nosotros hemos sido eficaces en Colombia. Aquí solo este punto es el único punto en la frontera colombo-venezolana con hoja de coca. Está en azul porque no son nuevos cultivos, vienen de atrás. Para expertos, Petro solo quiere lavarse las manos. Gustavo Petro está eludiendo responsabilidades que son las de él. Si la droga se produce en Colombia, él tiene que cuidar la frontera para que esa droga no venga al Ecuador. Ya no hablan de 2.400 toneladas, están hablando de sobre las 3.000 toneladas. Y el 75% de esa gran producción de cocaína pues se redirecciona hacia el territorio ecuatoriano. Por eso es que la preocupación del gobierno está en tratar de frenar este desbordamiento de cocaína que viene a ese territorio ecuatoriano. Ese fácil tránsito de la droga, señala Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar ecuatoriana, es culpa de la falta de políticas de seguridad fronteriza de Petro. Esto se origina porque no existe una presencia militar y policial colombiana en la frontera que impida que esta droga se comience a desplazar por la frontera. Lo que acota Bayro San Miguel, consultor en seguridad nacional, ha llevado a Ecuador a tener que triplicar costos y esfuerzos. Limitamos no con Colombia, sino con grupos irregulares y narcotráficos
narcotraficantes. El Ecuador está haciendo tremendos esfuerzos en la frontera con los militares, policías y lo mismo en los puertos. De ahí que en enero, el presidente Daniel Noboa ordenó el cobro a Colombia de un impuesto tributario denominado tasa de seguridad, que rige desde el 1 de febrero.